matutino del día de hoy de Levántate New York. Como siempre, nosotros trayendo temas interesantes tratados por personas interesantes, personas que tienen algo que decir, algo que informar a la comunidad. Nuestro invitado de hoy ya es parte cotidiana de cuando necesitamos aportes puntuales en torno a algún tema. Ustedes saben que en los últimos tiempos hemos tratado el tema de la violencia en grandes rasgos. Hoy vamos a un poquito a contextualizar, y para esto en el martes de salud tenemos el tema de violencia sin mesura. Vamos a conversar con el doctor Henry Montero, psicólogo infantil, que nos acompaña una vez más en el espacio de Levántate New York. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días. Gracias por tenerme en sus estudios y también a todos los televidentes que nos reciben en el día de hoy. Parte esencial y primordial justamente es informar y llevar para que la gente se haga una idea de las cosas. ¿Por qué tenemos que acoger en este momento el tema de violencia sin mesura? ¿Podemos describir un poquito este concepto? Generalmente estamos viendo en la sociedad un comportamiento extremadamente anormal, lo que es una violencia, lo que son robos, atracos y muchos asesinatos. Las autoridades competentes, o sea, los oficiales, no quieren ponerlo juntos, pero sí se piensa que a través del COVID, lo que fue el coronavirus, que afectó a muchas personas, se han quedado postraumáticos o traumatizados con esos efectos. Entonces, esos efectos han causado tal vez lo que es una condición neurológica donde se le está exhibiendo a través del comportamiento de los seres humanos. Un comportamiento que vemos que a través de la violencia, vemos como los atracos y los robos han aumentado, donde las personas no tienen ningún tipo de medida a la hora de mediar cualquier tipo de situación que se pueda tornar violento, padres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres, y son cosas que han ido cambiando, que hace ya por lo menos 15 años no se veía aquí en la ciudad de Nueva York, ¿sabe? Tanta violencia en los trenes de esta ciudad. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que las personas no están acudiendo a los centros de salud mental. Asimismo, como no están acudiendo a los centros de salud mental, esas personas que tenían un problema de adicción a las drogas, durante la pandemia volvieron de nuevo al consumo de drogas, y hemos visto unas alzas en las calles de las personas consumiendo drogas, lo cual es un efecto totalmente negativo en lo que es la sociedad, porque también eso genera mucho más violencia. Vemos como la violencia sin ningún tipo de motivo, o sea, la gente se queda pasmado, porque vemos la violencia en las calles, pero decimos, pero no tenía ningún motivo, o sea, no hubo una riña, no hubo un pleito, no hubo una razón aparente para que eso sucediera. O sea, ¿qué pasa con eso? Excelente pregunta. Claro, no se ve el motivo porque muchos de los robos que estamos viendo son atraco informal. O sea, una persona ve a alguien con una cadena y dice, bueno, se la voy a quitar. ¿Por qué lo hace? Para poder tener dinero, tal vez para poder usar drogas. Usualmente esos son los casos, porque nadie anda robando para alimentar a la familia. Ya robo más controlado son las personas que hacen un plan para poder salir a tal vez atracar por un botín. Realmente yo pienso que la alza que ha habido en lo que es consumo de drogas en esta ciudad realmente está afectando mucho a nuestros ciudadanos. Pero también hay un dato muy importante, que los niños están siendo afectados, y son los niños hispanos que están siendo más afectados. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios, por ejemplo, del 32% de los niños que no están recibiendo tratamiento de salud mental. Y si no están recibiendo ese tratamiento, ellos siguen desarrollando un comportamiento que es contraproducente o negativo para ellos mismos, para sus familiares, para sus estudios y para la sociedad en general. Gracias. Pero siento que usted está reduciendo el incremento de la violencia en esta sociedad al simple uso de estupefacientes. Yo pensaba que fundamentalmente se debía al deterioro de la calidad de vida.
Pensaba yo, no sé, usted dirá. O sea, usted se queda nada más en el consumo y en la enfermedad mental, o usted aísla el problema social y económico. El problema económico está, el problema económico existe. ¿Por qué? Cuando muchas personas se fueron a su casa, que lo dejaron sin trabajo debido a la situación del COVID, que muchas personas no tenían una solución para ese grave problema, ya ahí comenzó el deterioro económico. Pero entonces el deterioro económico trae mucho desasosiego porque las personas no saben qué va a pasar con su futuro. Esas personas que no tienen un trabajo o una profesión formalizada que lo llevan a través de la institución del trabajo. Eso, claro, causa un problema grave en lo que es la sociedad. Pero también cuando eso se pone de la mano con personas que consumen no únicamente estupefacientes, drogas duras, pero también lo que están consumiendo alcohol, que también es un problema grave que hay en la sociedad en la que estamos viviendo, un alto consumo de alcohol. Eso también causa un deterioro donde la persona ya no tiene la expectativa ni el deseo de tratar de seguir superándose y salir en la mañana. Es como me dicen, bueno, nosotros aquí nos levantamos a las 4 de la mañana para llegar a este trabajo. Si las personas no tienen en perspectiva lo que tienen que hacer con una directriz, no únicamente puede ser por lo económico. Hay que tratar de hacerlo mejor socialmente, cívicamente hablando, cómo nosotros podemos comunicarnos, cómo podemos conectarnos. No es únicamente que sin razón uno tratar de tener un acto de violencia donde afectemos a otras personas. No únicamente queda afectada la persona que comete el acto, pero también la persona a quien se le cometió el acto y los familiares de esos seres humanos se ven afectados. Con esto le digo, uno solamente tiene que salir y caminar en la calle y verlo. Yo tenía mucho tiempo que no veía jóvenes, como vi yo el domingo en la tarde, cayéndose, porque se le nota que llevaba una nota que no era Montero, entonces, algo pero normal. ¿se podría decir entonces que luego de esta pandemia el Estado tiene mucho que ver, es el cómplice y es el promotor oficial de este auge de la violencia, en el sentido de que no solamente no solamente Estados Unidos ni otras partes del mundo, era una pandemia mundial. Otros países se han ido desarrollando o saliendo del esquema de los 2 años, pero no vemos esta situación de caos que se está dando. Entonces, ¿sería que entonces aquí en Estados Unidos el problema básico es causado por el gobierno justamente? Porque vemos que los otros países también pasó, el mundo pasó por el trauma. Si bien es cierto hay algunos conatos de violencia, pero no tan agigantados como se ven en nuestros países y aquí en Estados Unidos básicamente. Bueno, ¿es del Estado? ¿Esto es el Estado que ha provocado esto? Bueno, mi perspectiva personal, y yo le digo algo, uno de los mejores países del mundo para vivir es Estados Unidos. Póngalo como lo pongan. Del sur de Texas hacia abajo es imposible vivir. Mencióneme un país donde no pongan bombas, terrorismo, asesinato, guerrilla, pandillas. O sea, mencióneme un país. Por lo menos aquí todavía existe un control de leyes y una formación donde si algo te sucede, por lo menos se pone una demanda, la policía llega. Es el único país donde tú llegas que el servicio social te funciona, el seguro social te funciona. Pero usted no considera que se está poniendo el candado después que suceden los hechos. Porque lo vimos ahí en la escuela esta, donde murieron muchísimos niños. 22 niños. Y lo estamos viendo en diferentes lugares. De manera que lo que me está diciendo es que hay un fracaso de las políticas públicas para reducir los actos delincuenciales, independientemente de lo que usted plantea, que sigue siendo Estados Unidos el país, la panacea. La política pública sí ha fracasado, porque siempre estamos pensando más en las personas que se están religiendo que esas personas que están en la palestra pública, que sí quieran seguir revolucionando
la calidad de vida de los seres humanos, que eso es lo más importante que nosotros tenemos de frente. Si nuestros ciudadanos no tienen buena calidad de vida, entonces nosotros no vamos a tener un país a donde poder estar. Y eso es lo mejor. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros tenemos que ser vigilantes de nuestros hijos, nosotros tenemos que ser vigilantes de las personas que están alrededor de nosotros, nosotros tenemos que ser vigilantes de las personas ancianas, nosotros tenemos que demostrar más cuidado y amor para todas las personas que están alrededor de nosotros. Tener también compasión y el amor de Dios con nosotros ayuda bastante, porque yo tengo un decir, que si por la mañana usted hace una oración antes de salir de su casa y se encomienda a Dios, yo creo que hay menos probabilidades de fracaso o hasta de cometer errores, porque ya por lo menos sabe que su día usted se lo está poniendo en la mano del Señor, y debido a eso uno no quiere se aligera la carga, como dicen. Claro. Montero, a mí me gustaría, decía hace un ratito que nuestros niños, sobre todo los niños hispanos, son los que se ven más afectados por este cuadro de violencia que estamos viviendo. Según y en su consulta, ¿cuáles son esas enfermedades o esas condiciones con las que van los niños a las consultas de Henry Montero? Para darle respuesta a eso, depresión, ansiedad, los niños se están aislando mucho. Como le mencioné hace un rato, el 32% de los niños hispanos están carentes de visita a un proveedor de salud mental. Los padres deben de estar completamente vigilantes de sus hijos, qué están viendo en la televisión, qué están viendo en la tableta, quiénes son sus amigos, si hicieron la tarea, quiénes son sus maestros, cómo le está yendo en las escuelas, tener conversaciones con ellos a diario. Y si ustedes ven algo, por favor, acudan a un terapeuta de salud mental que le hagan una evaluación, que tengan una opinión externa y no se pongan la carga a ustedes mismos. O también cuando visiten su médico primario, muy importante, hablen con su médico primario, que siempre ellos tienen buenas soluciones a quién darle referencia o a quién referirlo. Montero, ¿a usted le gustaría entonces, lo escuché bien, que los que conviven, los que habitan aquí, los pobladores, hagan lo que, poniendo un símil, ¿no?, lo que aconteció en nuestra isla cuando la llegada de los españoles, que cuenta nuestra historia, que hubo un momento, valga la redundancia, en el momento en que los aborígenes, los indios, enfrentaban a las huestes españolas y que tenían la posibilidad de vencer, aunque no tenían las armas modernas, pero de ganar batallas. Entonces le apareció a la Virgen y tuvieron yo que pedirle a la Virgen y arrodillarse. Usted está pidiendo entonces que la gente actúe de esa manera y que olvide realmente que las causas de los problemas son otras. Los acontecimientos históricos son interpretados de diferentes maneras. Yo tengo mi propia interpretación. En España están todos los libros escritos del bien que hicieron los españoles cuando llegaron a esa tierra y trataron de modernizar. Lo primero fue que llevaron la medicina moderna, llevaron la industrialización, que es lo que somos nosotros hoy en día, si utilizamos ese enfoque. Ahora, el enfoque mío es poner mi día, y yo espero que los demás puedan hacerlo, encomendarse a Dios antes de salir, viendo y entendiendo que la situación no está buena, no está fácil, viendo los acontecimientos diarios que están sucediendo, y así tratar de mitigar lo que puede ser violencia o lo que puede surgir más adelante. Usted, o sea, el hecho está, la situación está, ya usted ha dado varias posibles causas, como lo han dicho muchos expertos. Pero usted, como experto en la conducta humana, ¿cuáles son las propuestas a soluciones para sacar a los jóvenes y a los niños de esta situación de violencia en que está viviéndose ahora mismo en la ciudad de New York? Nosotros como adultos cargamos la mayor parte del estrés de la casa, del hogar, ¿verdad? Tenemos el trabajo, tenemos el deseo de superación. Hay una serie de cosas que tenemos que ajustar para que la prosperidad de los niños, de los hijos de nosotros, sean buenas. Porque ¿cómo piensa el padre? El padre dice, yo no quiero que mi hijo pase por la necesidad que yo pasé. Necesariamente no tiene que ser cierto, porque cada quien tiene diferente experiencia, pero sí los niños se dan cuenta cuando los padres están sufriendo, cuando hay una ruptura matrimonial, cuando hay situaciones económicas que no le permiten tal vez tener ciertas libertades para comprar cosas. Entonces,
es importante mantener una comunicación con los hijos y poder hablar y poder tener ese entendimiento y explicarle los pasos que estamos dando para poder llegar a un fin. Entonces eso puede liberar mucho más a los niños de los estreses diarios. Yo sé que es difícil tener una comunicación con una persona menor que uno, tal vez con una persona que sea dependiente, pero por lo menos el conocimiento y la ciencia y la cercanía a los estudios que hemos hecho, eso brinda mayor factibilidad que quedarse callado y no tener la comunicación con el niño que se debe. Puede, por ejemplo, porque hablaba hace un ratito del médico de atención primaria, ¿verdad? Sí. Pero usted sabe que aquí a veces la consulta tiene un espacio que es bastante largo. Si yo veo algún síntoma, algo que no está mal con mi niño, ¿puedo tomar la decisión de ir al psicólogo, llevarlo sin tener que esperar el médico primario? Porque se dilatan aquí. Sí, se puede tomar, es una excelente iniciativa. ¿Qué sucede? Cuando uno está en esta profesión, solamente haciendo 2 o 3 preguntas, uno entiende ya por dónde viene la situación y entonces más adelante uno puede indagar más profundo. Si es verdad, si se alarga la visita al médico primario, se puede llamar, hacer un referido, se puede llamar a los números de los seguros, de la tarjeta de seguro, y pedirle, ¿me puedes referir a algún terapeuta, algún psicólogo en mi área? Y ellos le dan un listado o lo dirigen a un... ¿Cuál es ese síntoma, ese indicador que va a hacer que mamá, papá entienda que debe llevar a su niño al psicólogo en este interín con este asunto de esta pandemia y este auge de la violencia por la que estamos atravesando en estos últimos tiempos? Los niños que están aislados, que no se están comunicando, los niños que no están comiendo bien, que se mantienen alejados de todo lo demás, los muchachos que tú lo ves todo el tiempo acostados o tal vez muy enfocados y entretenidos con las tabletas y los videojuegos. Pero sobre todo el mejor indicador es la comunicación y preguntarle a su niño cómo usted se siente y deja que el niño se desahogue y se exprese. Hay un asunto, doctor, y son los niños que ya tienen 18 años. Ellos sienten que ya no son niños, incluso las leyes los protegen, ya ellos sienten que su papá no puede tomar decisiones y hablo si quiero. Entonces esa es una problemática cuando ese tipo de jóvenes se encierran en sí mismos. ¿Cómo sacarlos de ese encierro emocional, mental que tienen? Esa es una edad de riesgo a los 18 años porque el niño se transfiere a adulto en un estado legal, pero desde joven hay que ir presentando al jovencito con diferentes funcionamientos para que el niño pueda ir captando y desarrollando a su edad la madurez necesaria para cuando llegue a los 18 años también darle la libertad, porque a los 18 años se va a la universidad, tiene la independencia, es necesario que esté trabajando. Entonces todo eso se va fortaleciendo cuando, vamos a decir, tiene 6, 7, 8, 9, 10 años, para cuando ya tenga los 18 ya tenga las libertades de ir tomando sus propias decisiones, porque si decide irse a una universidad upstate, va a durar 6 meses solo por ahí, tiene que alimentarse, lavar su ropa. O si decide quedarse en el área y trabajar, entonces también tiene que prepararse para lo que venga en el mañana, que son etapas de la vida naturales, que una etapa que donde va a entrar ya a la era como más industrial. O se convierte en industrial o se convierte en una persona inferior. La inferior se queda rezagado, la industrial dice voy a seguir estudiando, desarrollándome. Licenciado Montero, yéndonos a la República Dominicana, que es nuestro país y que hay un incremento de la violencia generalizada, muchas veces la atribuyen a los niveles de desigualdades que existen y a falta de políticas públicas también. ¿Qué usted recomendaría para la República Dominicana para frenar ese ímpetu de la violencia? El desarrollo económico es muy importante en la República Dominicana. Como usted menciona, sí existe una desigualdad bastante amplia, muy ancha, donde sí vemos cuáles son los extractos que más se benefician, porque están más industrializados, tienen mayor acceso a esa industria y la industria también le puede proveer dinero.
Entonces, la desigualdad a nivel de las personas más pobres, más vulnerables, solamente se puede desarrollar con política pública sana, con personas que sí quieren, que sí tienen amor en su corazón para los ciudadanos, a quien nosotros le dejamos toda la responsabilidad. Y al final del día no le podemos señalar con un dedo, decirle usted es responsable de mí, usted es responsable del país. Pero hoy en día vemos que la cosa va mejorando por mejor camino, porque vemos que hay muchos políticos que están presos, porque han robado, porque han estafado, porque han engañado a la ciudadanía. Pero Montero acabó de ver un espectáculo. Nosotros que apostamos, apostamos. Recuerden que el doctor Montero es psicólogo infantil. Sí, pero él ha tocado un aspecto, Sí, pero- él ha tocado un aspecto interesantísimo, y si tocó un aspecto interesantísimo, pues hay que hacerle una pregunta, y eso es de lo que trato. Yo pienso que lo que usted enfoca, la lucha contra la corrupción, que tiene que ver bastante, pues se dice que ha sido un fracaso, señor Montero, porque pudimos ver el pacto, prácticamente dice que hay entre el gobierno. Bueno, yo quiero, doctor, ya entramos a las clases, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tips que los papás y las mamás tenemos que tomar en consideración? Sabemos que nuestros niños normalmente son un poquito retraídos cuando son objetos de bullying. ¿Cómo darnos cuenta de que nuestro niño está siendo objeto de bullying, y también cómo nosotros saber que nuestro hijo es el que provoca el bullying? ¿Cómo manejar eso y cómo decirle a nuestros muchachos para que en este sentido disminuyan esos actos de violencia y esos actos de ira que se pueden presentar en las escuelas ahora que vamos a iniciar el proceso escolar en este próximo 8, creo? Vemos que el ajetreo que se vive en esa ciudad es bastante arduo, pero siempre tenemos que tener buena comunicación con los niños, siempre tenemos que estar enfocados y ver cómo nuestros niños están tratando a los demás y cómo los demás lo tratan a nuestros niños. Nosotros como adultos sabemos que debemos de llevar siempre un marco de respeto cuando nos comunicamos a los demás para poder llevar la paz. Lo mismo tenemos que hacer con los niños. Hablarle para que ellos demuestren respeto a todo, y para que los demás también le den respeto a ellos como se merecen. Eso es lo primordial, pero la comunicación es esencial para ver lo que está pasando. Siempre no descuidarnos, visitar a las escuelas, hablar con los maestros, y sobre todo saber quiénes están en el entorno de nuestros hijos, porque es la mejor manera para que el niño también vaya entendiendo que somos presentes en la vida de ellos. ¿Cuáles son esas que nos indican, esos indicadores que nos dicen que nuestro niño está siendo abusado, está siendo víctima de bullying, o que él está siendo el abusador? Uno de los casos del niño que está siendo abusado no va a querer ir a la escuela, se va a rehusar, va a llorar, va a poner todas las excusas, y hasta va a llegar el punto de fingir que está enfermo para no ir a la escuela. El niño que usualmente es un agresor, yo pienso que es un poco más complejo de ver, y fíjate que uno se da cuenta del niño a que le están haciendo bullying, pero nunca hablan del niño que es el agresor. El agresor, exacto. Nosotros los padres tenemos mucho que ver con eso, porque no queremos identificar cualquier fallo que vemos en uno de los hijos de uno, porque si vemos un fallo en un hijo de uno, lo extrapolamos como es un fallo de uno personalmente. Y en parte puede ser, pero no por completo, porque usted puede ser una persona muy amable, pero tal vez su hijo no tiene por qué ser tan amable. Pero uno tiene que ir demostrando y tener esa comunicación lineal con ese ser humano. Pero ¿cómo manejar esa parte, Montero? Porque sabemos, como usted lo dice, a veces nosotros educamos de una forma, pero el entorno, aunque no querramos, influye. ¿Cómo manejar como papá, como mamá, que ese entorno no afecte lo que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos? Es un poquito incómodo, pero lamentablemente nosotros enseñamos una cosa y el entorno enseña otra. ¿Cómo tratar de manejar eso, sobre todo a una edad temprana, 6, 7, 8 años? ¿Cómo manejamos esa parte? Es una muy buena pregunta, pero ¿cómo se maneja? Yo pienso que la mejor manera de hacerlo es a través de la comunicación.
¿Cómo manejamos esa parte? Dejándoles saber a los niños que existen leyes, que vivimos en un estado de derecho. Siendo niño hay que aplicarle todo eso, pero sobre todo el respeto a los demás es muy importante y es fundamental. Cuando yo inicié conversando, que yo dije, es importante tener a Dios en el corazón, cuando uno tiene un compás moral, eso también le brinda a uno un temor hacia lo demás y a lo que uno hace. Un temor, pienso yo, que sano, porque te permite entonces tener una buena conexión y una reverencia para alguien que para algo o alguien que está por encima de ti. Cuando uno dice, bueno, se lo encomiendo a Dios, y uno estructura en base a un enfoque moral. Pero ¿usted no considera que eso es un tanto difícil en una sociedad clasista y racista, donde le inculcan a través de los medios de comunicación valores incorrectos a los niños que están ahí permanente viendo? Entonces el feo es el que tiene la cara negra, el que tiene la bemba, y entonces el buen mozo es el blanco. Cuando llegan a la escuela, entonces encuentran que los niños le van a arrostrar eso. Entonces la sociedad es que anda mal. Eso lo pienso yo, ¿no? Y entonces eso, mientras existe este régimen de cosas negativas, será difícil lidiar con esto. Esos son posicionamientos estigmáticos. Entonces, cuando una persona vive bajo el estigma, va a ser muy resentido socialmente, resentido personalmente. La verdad que yo le puedo decir algo. Mis rasgos tal vez no son los rasgos del Ken, pero eso no me afecta a mí, ni fue ni tampoco ha sido una mala proyección para mí, porque un ejemplo de la manera que a mí me criaron no fue con un estigma de mi color de piel o mi tipo de cabello o del tamaño de los labios míos. Eso son estigmas con los cuales las personas se van desarrollando, y eso se ve en todas las sociedades. Sí. Eso, el asiático o la persona con facciones indígenas, pero también eso va de parte de la manera como la persona se desarrolla en la sociedad. Yo estoy muy orgulloso de donde yo vengo, de quién yo soy, de la familia de la cual salí, y sé a qué clase yo pertenezco, porque todos pertenecemos a una clase social. Sí. Entonces, y eso hay que verlo. Yo pertenezco a una clase profesional, y a mí se me busca y yo hago cosas porque yo soy el profesional en la psicología. Y no más de ahí. Yo no puedo pretender que vengo de una clase social de la realeza, o que vengo de una clase social de las muchas tantas que hay. Sangre azul, o por lo menos mezclada. Pero esos son conceptos que uno tiene que entender, porque eso lo exponía Karl Marx y el socialismo y los extractos sociales cuando fueron dividiéndose, porque ya, un ejemplo, monarquías no existen, ¿verdad? Y quienes tomaron el poder fueron la clase laboral, la clase trabajadora. Entonces tenemos que entender a qué clase pertenecemos, si somos la clase trabajadora que vamos a salir todos los días a laborar, y a ese grupo que pertenecemos, y de ahí también nos podemos desarrollar. Y por eso que digo que esta sociedad aquí norteamericana permite que todo el que quiera desarrollarse pueda hacerlo, no importa su color o el trato social. Volviendo a la violencia de los niños en las escuelas y el bullying que tengo por ahí. Tiene una hojita seca. Estamos en vivo. Sí, esto es en vivo. Pues sí. De 7 a 9 de la mañana. Levántate, New York, en vivo. Volviendo a la violencia y al bullying de los niños, pero entonces, ¿qué sucede cuando lo que dicen los estudios, que la mayoría de estos niños son un reflejo de lo que está pasando a lo interno de su hogar, en su familia? Entonces, ¿cómo trabajar eso? ¿Cómo integrar a esa familia para que cambie esa actitud de violencia que existe entre las parejas y entre los propios hermanos y viceversa, que se mezclan todo ahí con esa violencia? Que entonces los niños salen a la escuela, a la sociedad, a la calle, a replicar esos actos de violencia que están viendo en sus hogares. Sí, claro. Tal vez el programa es bastante corto para poder dar ese detalle, pero su pregunta es muy buena, porque realmente los niños sí replican lo que ven en las casas. Si ven violencia, ellos van a exhibir violencia. Entonces, ya es una cuestión de los adultos, que los adultos tienen que tener un control y
restringir su tipo de comportamiento y lo que van haciendo socialmente. Entonces eso impacta mucho al niño, y esencialmente cuando el niño está en otros grupos donde él puede sentirse superior porque sí tiene manera de cómo oprimir a los demás, o para tratar de conseguir lo que quiere, lo hace como lo ve en sus hogares. Entonces por eso es que es muy importante tratar de tener la comunicación con los hijos, no pelear delante de los hijos, no tener discusiones acaloradas delante de los hijos, pero sobre todo tener buena comunicación con los niños, porque los niños captan todo lo que ven, y nosotros, sí, es lo que dice usted, nosotros estamos en una sociedad que expone, deliberadamente está exponiendo mucho a los niños, y entonces a través de eso nosotros debemos de tener mayor afirmación, mayor compás moral, mayor calidad en la educación y la formación de los hijos, para que ellos puedan exhibir un mayor civismo en lo que son los grupos sociales. Bueno, nosotros queremos agradecer en esta mañana de este martes de salud la participación, como siempre, acostumbrada cada cierto tiempo, estas orientaciones oportunas del doctor Henry Montero, psicólogo infantil. Doctor, ¿podemos decir los números de teléfono donde se pueden contactar con usted, y sobre todo dejar, como siempre, la invitación abierta para que en estos temas importantes pues nos guíe en el espacio de Levántate New York, para que mamá y papá sepamos qué tenemos que hacer ante cualquier signo, cualquier síntoma, para poder acudir y llevar a nuestros niños a la asistencia adecuada? Quiero volver a darle las gracias por aceptarme en su casa. Nuestro número es el 315-505-2400. Nuestro consultorio es Archimedes Mental Health Counseling, y el número es 315-505-2400. Muchas gracias. Bueno, como siempre, señores, nosotros vamos a una pausa. Inmediatamente retornamos con todo lo que resta del espacio Levántate New York. No se muevan, ya volvemos. Gracias a ustedes por estar. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Stamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Stamina es para ti. Es para mí. Es para todos.